A partir de este momento, Radio Universidad de Chile da la bienvenida a La República de las Letras. Antonella Esteves, Patricio López, Alberto Mayol y Omar Sarraz los invitan a ser parte de esta nación letrada y democrática, en donde la conversación en torno a libros fundamentales es la excusa para juntarse con amigos, soñar y reflexionar sobre lo que somos y lo que podemos ser. Bienvenidos a La República de las Letras. More than 2,000 miles all the way. Get your kicks on Route 66. Tom movió la cabeza asintiendo, dejando que su sonrisa hablase por él. En realidad, estaba aterrorizado. Solo Dios sabía la profundidad del mar por aquellos parajes. Si algo le sucedía a la lancha de repente, no habría forma humana de regresar al puerto, al menos no para él. Aunque tampoco había ninguna posibilidad de que alguien les viese allí. Dicky volvía a mirar la lancha ligeramente hacia estribor, poniendo proa hacia la alargada lengua de tierra gris, pero hubiese podido golpear a Dicky, saltar sobre él, incluso besarle, o lanzarlo por la borda, sin que nadie se diese cuenta a causa de la distancia. Tom sudaba, sentía ardir su cuerpo bajo la ropa, pero tenía la frente helada. Estaba aterrorizado, pero no por el mar, sino por Dicky. Sabía que iba a hacerlo, que ya nada podía detenerlo, ni siquiera él mismo, y que tal vez no lo lograría. Momento clave de la novela que nos reúne hoy día, el talento de Mr. Ripley. Caemos en el talentoso Mr. Ripley porque así se llama una de las versiones cinematográficas, probablemente la más famosa para nuestra generación. Novela de la gran Patricia Highsmith, que antes ya había estado en nuestro programa con su estupenda novela Dos extraños en un tren, que también fue llevada al cine por Sir Alfred Hitchcock, quizás les suena. Y vamos a comentar esto esta noche con mis queridos Patricio López. Buenas noches, my dear. Buenas noches, compañera. Buenas noches, Omar Sarraz. ¿Cómo estás tú? Buenas noches, querida amiga, querido amigo, ¿cómo están? Yo contento de estar acá con ustedes. Excelente, nos pone felices siempre ser capaces de reunirnos, que no es poca cosa. Sí. Patricio López, partamos por impresiones iniciales, ¿quieres? Bueno, a ver, primero decir, esta es una cosa interna, pero que me sirve para explicar algo que en realidad es más pertinente para nuestros auditores y auditoras, que por las circunstancias de las vidas que estamos llevando ahora, tratamos de hacer en general obras más cortas que esta, ¿no? Esta es una novela que tiene 324 páginas de una letra que no es grande ni tampoco es chica, es una letra estándar, ¿no? Sí. Y por lo tanto fue más trabajoso, ocupó más tiempo leerla en términos cuantitativos. Ahora, en términos cualitativos es una novela que tiene un transcurrir muy ágil, ¿no? Muy diáfano. Y eso creo que tiene muchísimo que ver con las virtudes de Patricia Highsmith, que en eso es una gran novelista. ¿Y por qué ese detalle me parece importante? Porque creo que contrasta con otro que es igual de notable en esta obra y que podría parecer contrapuesto, que es que todo el desarrollo de la personalidad del señor Ripley, de Tom, es un desarrollo extraordinariamente profundo y complejo, ¿no? Es el desarrollo de todos los recovecos, de los intersticios, de las contradicciones, de las inseguridades, de las psicopatías, de las sociopatías del personaje, que van alternando bastante bien con una trama que es fluida, ¿no? Y eso hace entonces que vayan ocurriendo muchas cosas al mismo tiempo, o no al mismo tiempo, en realidad muchas cosas sucesivamente, y que esas cosas sucesivas que van ocurriendo, que se van volviendo cada vez más truculentas e intrincadas, perdón, nos van entregando más elementos sobre el tipo de persona, que es un tipo de persona muy particular que es este protagonista. Diría que esas fueron las dos cosas que más me llamaron la atención, y agregaría una tercera que pienso que eventualmente puede dar para un bloque, que es la estructura psicológica de la clase media y la estructura psicológica de la oligarquía, ¿no? Con todos sus complejos, seguridades, inseguridades, traumas, resentimientos, etcétera. Queridos compañeros. Bueno, antes de dar la palabra a nuestro querido Omar, voy a hacer como un mini resumen de la obra. Insisto, las películas fueron muy populares. Hay una película de los 50,
50, final de los 50 si no me equivoco, y está la película que muchísima gente vio con Jude Law y Matt Damon y Gwyneth Paltrow. Básicamente se trata, Tom Ripley es un estafador de poca monta, es un tipo muy, muy gris, diría él mismo, ¿no? Y eso quizás es una de las cosas más interesantes del personaje. Él se piensa a sí mismo muy gris cuando es Tom Ripley. Por casualidad y él, cuando lo conocemos, vive en Nueva York, se mueve dentro de un círculo intelectualoide que a él le produce cierto placer porque existe al interior de este círculo, pero al mismo tiempo le da mucha lata a esta gente. Y por cosas de la vida, lo ubica un señor, un empresario, porque le pasaron el dato que este Tom Ripley era amigo de su hijo, Dicky, que es un joven más o menos de su misma edad, un heredero, pero que se fue a vivir a un pequeño pueblo de Italia y que no tiene ninguna intención de volver a Estados Unidos a estar con su familia, lo que le preocupa mucho al padre porque la mamá está enferma y él quiere que vuelva a despedirse de su madre, acompañarla a sus últimos días, también hacerse cargo de la empresa, su mismo. Entonces le encarga a este Tom Ripley que vaya a buscar al hijo y le trata de convencer de que regrese a Estados Unidos, esto con todos los gastos pagos. Soñaba igual, digamos, ¿no? Váyase un par de meses, le pagamos el pasaje, le pagamos todo, esto en los 50, además, o sea, donde no era tan común que un X pudiera viajar. Entonces, lo que nosotros hacemos es acompañar a Tom Ripley a encontrarse con Dicky, a encontrarse con su mundo, y lo que somos testigos de cómo él empieza a obsesionarse con Dicky al punto de querer hacerse de su vida, literalmente, ¿no? Y eso es lo que empieza a suceder y todo lo que él tiene que hacer para sostener esta usurpación de identidad, diríamos. Y ese es el camino que acompañamos desde el interior del personaje que, como dice Patricio, cada vez se va metiendo en espacios más oscuros y uno está todo el tiempo, lo van a pillar, no lo van a pillar, lo van a pillar, no lo van a pillar. Y no sé si a ustedes les pasó, uno no está seguro si quiere que lo pillen. Es raro. Omar Sarrá, ¿qué te pareció a ti? No, y solo para agregar algo, hasta que al final la usurpación de identidad hay que hacerla con Tutti, ¿no? A lo grande, ¿eh? No, bueno, yo había leído antes otra novela de ella, de Mar de Fondo, donde también el agua es un peligro, ¿no? Aquí están las obsesiones de los escritores que se repiten. También hay un asesinato, en este caso en una piscina, no en el mar abierto como acá. Y también hay un personaje muy parecido a Ripley, que es un tipo apreciado por su gente cercana, todos tienen una buena opinión de él, pero ¿qué ocurre? Que el sentir humillación o sentirse despreciado despierta al asesino, ¿no? Provoca eso. Es cualquier persona, una persona cualquiera, que simplemente ante esta situación de sentirse menoscabado pasa a ser un asesino. Y me acordaba, hace muchos años en la librería estuvo un cliente que me dijo una cosa que en ese momento me sorprendió muchísimo. Me dijo, yo tomé los libros de Patricia Highsmith y los quemé porque es diabólica. Yo quemé todos esos libros porque son diabólicos. Y yo no quería que, como que ese mal se le iba a pegar. Entonces este hombre quemó los libros de Patricia Highsmith. Bueno, eso, digamos que es un éxito rotundo de un escritor, provocar una reacción de ese tipo. Y ahora, bueno es que los compró antes de quemarlos. O sea, no es como que no los compró, los compró, los leyó, claro, y después se dio cuenta que había que quemar. Tengo una duda. ¿Lo sacó del estante antes de quemarlo? No, o sea, los había comprado antes de que existiera la librería, pero este hombre me lo decía con una convicción absoluta, o sea que era algo de lo que no se arrepentía, no se arrepentía para nada. Ahora, bueno, quizá... perdón, que te interrumpa, para seguir esa línea, ¿no? Una palabra que acompaña normalmente las biografías de Patricia Highsmith o la descripción de su obra, tiene que ver con lo perturbador. Ella es alguien que perturba mucho, pero probablemente por algo y ahí no me extraña nada que Hitchcock haya adaptado una de sus novelas, que
hay varias de ellas que han sido llevadas al cine, y es por lo cerca que está un sujeto cualquiera de cruzar la línea del crimen y de justificarla, porque yo creo que lo más inquietante de y también de Dos extraños en un tren es que los tipos siguen. No es como, o sea, es como, son gente común y corriente que de repente, asesina a alguien y siguen. No es como que los persiga la culpa. Yo creo que una de las cuestiones más terribles de Tom Ripley es que no es culposo para nada. Además bien es como, él tiene que resolver para poder sostener esto, pero no tiene culpa. Y eso es, yo creo que eso es muy perturbador. Es que yo creo que está en esa tradición, no sé si a la mitad, cronológicamente, o inaugurándola, o a la mitad, o qué sé yo, pero hay una tradición del cine y la narrativa norteamericana donde los asesinos son gente incluso más o menos ejemplar, ¿no? No sé, me acordaba creo que fue Tarantino que hizo Asesinos por Naturaleza o algo así, los años Natural Born 90. Killers, ese es de Oliver Stone. Ya, cosas así. Y continuamente nosotros vemos, bueno, el otro día alguien hacía referencia a Los Soprano como una muestra de cómo en el mundo en el que estamos actualmente, en el sistema en el que estamos actualmente, donde ser emprendedor no tiene una carga moral, sino que es ser un tipo que se las puede arreglar, Los Sopranos llegan a ser una cosa ejemplar. O tanta gente que, yo digo, con las guerras que tiene Estados Unidos constantemente o los tiroteos que hay, es como que hubiera una necesidad de justificación para las masas de este tipo de psicopatía, como que yo creo que estos escritores son propiamente de un mundo, digamos, guerrero, imperial, no sé cómo decirlo. Ahora, donde hay muchas armas. Lo que pasaba o sea, Hollywood tempranamente se dio cuenta de que tenía un gran poder de influenciar y de construir imaginarios, ¿no? Y por lo tanto, muy tempranamente, las iglesias y los grupos conservadores empezaron a boicotear las películas que, según ellos, iban contra la moral y las buenas costumbres. Dada que eso era muy malo para el negocio, se construyó lo que luego conocimos como el Código Hays, que sostuvo la producción cinematográfica hasta los años 60 más o menos. Entonces, ¿qué se hacía? Podían haber malos en las películas, pero lo que el Código Hays impedía, y era un código de producción, no de censura, o sea, las películas no llegaban a hacerse si no seguían el código. Y una de las cosas que el código instalaba era la idea de que el mal nunca podía triunfar. Entonces, podía haber malos, pero los malos tenían que pagar la culpa. Podrían haber, y de hecho ahí aparece el personaje que lo hemos comentado, que antes de la femme fatal. O sea, puede haber una mujer independiente que no quiera casarse, que embauque al jovencito de la película, pero esa mujer tiene que terminar muerta, ciega, lisiada o casada. Claro. O sea, que la traen de vuelta al lugar que le pertenece, ¿no? Entre comillas. Y Patricia Highsmith está en el grupo de, le podríamos decir novela negra, novela de suspenso, que viene como al final de ese grupo. Esta novela es del 55, porque aquí no hay castigo. Yo creo que eso es lo peor, y perdón el spoiler que les estamos haciendo a nuestros auditores, aquí no hay castigo. No, po. Y además, cuando parece que fuera a haber castigo, el personaje se construye un relato de éxito. Y dice, incluso si me pillan, la hice. Y yo creo que eso es muy... Bueno, pero eso que dices tú también influye en la vida del autor, ¿no? La autora se fue de Estados Unidos probablemente por todo este tipo de cosas, hizo la mayor parte de su vida en Europa, donde era muy bien recibida. En Estados Unidos siempre tuvo dificultades en las librerías, hubo veces que no le quisieron publicar sus libros. Su primer libro, donde hablaba de una relación lésbica que además terminaba bien, era una cosa impensable. Carol, porque se hizo también muy famosa para nuestra generación por la película. Exacto, entonces resulta que ahí ella tenía esta censura y terminó yéndose a Europa. Ahora, yo quería, antes de que terminemos el bloque, solo leer 5 líneas porque acaba de salir hace 4 o 5 meses, pero pronto, hace poco, cómo se escribe un libro de suspenso de Patricia Highsmith, editado por la Universidad Diego Portales, ¿no? Aquí ella da sus lecciones y simplemente hay un párrafo donde define algo que es muy pertinente para lo que ella escribe, ¿no? Dice, ¿qué significa suspenso?
mi modo de dar respuesta a esta pregunta afirmando que una historia de suspenso es aquella en la que la posibilidad de una acción violenta, sin exceptuar la muerte, siempre está acechando. Si bien no me gusta limitar mi imaginación a temas violentos, este libro trata sobre la escritura de narraciones de suspenso en el sentido comercial del término, lo cual es sinónimo de violencia y a veces crimen. Entonces, ahí está lo que ella se propone. Ahí está, y vamos a ver cómo lo logra. Patricio López, ¿tienes tema con el que quieras partir? Y volveremos. Yo paso, yo después. Omar Sarraz. Bueno, Albert Hammond, échame a mí la culpa y que una nube de tu memoria me borre a mí, ¿no? O sea, que Ripley deje de existir y Dickie siga siendo una persona feliz. Ese intento de desaparecer me hace pensar que Hammond podría estar bien aquí con nosotros. Perfecto, Excelente. escuchamos eso entonces. Y leemos El talento del señor Ripley en La República de las Letras. Sabes mejor que nadie que me fallaste, que lo que prometiste se te olvidó. Sabes a ciencia cierta que me engañaste, aunque nadie te amaba igual que yo. Lleno estoy de razones para despreciarte, y sin embargo quiero que seas feliz. Y allá en el otro mundo, en vez de infierno encuentres gloria, y que una nube de tu memoria me borre a mí. Y allá en el otro mundo, en vez de infierno encuentres gloria, y que una nube de tu memoria me borre a mí. Dile al que te pregunte que no te quise, dile que te engañaba, que fui lo peor. Échame a mí la culpa de lo que pasé. Cúbrete tú la espalda con mi dolor. Y allá en el otro mundo, en vez de infierno encuentres gloria, y que una nube de tu memoria me borre a mí. Y allá en el otro mundo, en vez de infierno encuentres gloria, y que una nube de tu memoria me borre a mí. Y allá en el otro mundo, en vez de infierno encuentres gloria, y que una nube de... Se imaginó a sí mismo tratando de firmar con el nombre de Richard Greenblatt ante la mirada de una docena de grafólogos, desmoronándose de golpe sin poder pergeñar una sola letra. Hizo un esfuerzo y empezó a golpear el teclado de la máquina. Dirigió la carta a la Bendel Trust Company de Nueva York. Muy señores míos, en contestación a su carta referente a la remesa del mes de enero, debo comunicarles que yo mismo firmé el cheque al recibir la cantidad de la que no faltaba un solo céntimo. En caso de haber extraviado el cheque, como es natural, les hubiera avisado inmediatamente. Les adjunto la ficha debidamente firmada tal como me piden. Atentamente, Richard Greenblatt. Probó la firma de Dickie varias veces en el sobre de la compañía fideicomisaria antes de firmar en la ficha y en la carta.
Luego escribió una carta parecida al Banco de Nápoles, prometiéndoles personarse en sus oficinas al cabo de breves días para volver a registrar su firma. Escribió la palabra urgentísimo en ambos sobres y bajó al vestíbulo. El conserje le vendió unos sellos y Tom echó las cartas al correo. A continuación salió a dar una vuelta. De su deseo de visitar Capri ya no quedaba ni rastro. Eran las 4:15 de la tarde. Tom anduvo sin rumbo fijo durante mucho rato. Finalmente se detuvo ante el escaparate de un anticuario y pasó varios minutos con los ojos clavados en un tétrico cuadro al óleo en el que se veían dos santos barbudos que bajaban por la ladera de una colina a la luz de la luna. Entró en la tienda y compró el cuadro sin regatear. Ni siquiera estaba enmarcado, así es que se le llevó al hotel enrollado bajo el brazo. Patricia Highsmith, el talento de Mr. Ripley, a esta hora de la noche en la República de las Letras, si es que nos están escuchando por la radio, si nos están escuchando a través de YouTube, cuando quieran y donde quieran, ¿no? Hay un montón de gente que nos escucha al desayuno del día domingo. Es verdad, o que nos escuchan en la madrugada de Chile porque están en otros países. Es bien impactante eso. Aprovechamos de saludar y agradecer todas las muestras de complicidad por el programa. Es importante precisar algo sobre nuestro protagonista, porque hay quien podría decir que Tom odiaba a su víctima, que odiaba a Dickie, pero no lo odiaba, muy por el contrario, le importaba mucho. Incluso uno podría llegar, creo que sin ningún tipo de forzamiento, a la conclusión de que había una pulsión o una atracción de carácter homoerótico, ¿no? Y por lo tanto se genera esa extraña figura en la que un sentimiento que yo no diría bajo ningún punto de vista que es amor, pero que podría pasar por, o podría ser una versión torcida o deformada del amor, termina traduciéndose en el deseo de destruir al objeto anhelado, ¿no? O al menos de hacerle daño, ¿no? Y por lo tanto, este asesinato que finalmente termina produciéndose, y tal como Anto en el bloque anterior lo hizo, yo ahora pido disculpas también por adelantar parte importante de la novela, está amparada por un sentimiento que es muy extraño, ¿no? Y cuyas características van desarrollándose en la medida que las acciones del personaje nos van develando su compleja estructura de personalidad. Es una particularidad, ¿no? Que a lo mejor si hubiera sido en América Latina la podríamos situar en la familia de los cariños malos, de los amores malditos, Sí. y de cosas por el estilo, ¿no? Sí. Bueno, eso que tú dices, yo creo que tiene que ver con una vida en la que siempre Ripley estuvo buscando eso, ¿no? Aprobación, cariño, pertenencia, ¿no? Es un personaje que queda huérfano porque sus padres se ahogan. O sea, realmente hay mucho que ver entre la muerte y el agua en Highsmith. Lo cuida una tía, que es una tía que lo trata, digamos, cuando lo ayuda con miserias, lo humilla, lo maltrata, incluso hace comentarios sobre su padre muerto ofensivos, y eso le va pasando todo el tiempo, y cuando siente eso mismo en Europa, porque Dickie tiene una amiga, y esta amiga, Marge Sí. Sherwood, que es la que está con él cuando llega Ripley al pueblo a convencerlo, según le pide el padre que vuelva a Estados Unidos, cosa que nunca llega a ser, se hacen amigos. Ella, que tiene una intención, al parecer, con Dickie, empieza a verlo como una mala influencia y empieza a tratar de separarlos. Y Dickie empieza a actuar de acuerdo con lo que le va diciendo ella, asimilándolo, pensando que es así, empieza a portarse frío, cortante, a cambiar su actitud. Y eso es justamente lo que va decidiendo el curso de las decisiones que va a tomar Tom. Entonces Tom es una persona solitaria que nunca ha tenido un grupo y que siempre ha tenido que simular, ¿no? Siempre desde pequeño ha tenido que engañar. Eso ha sido su vida completa. Entonces, eso es
que impresiona más tal vez de la novela, la cantidad de detalles, de personajes, de realidad. Cuando dicen amoblar una historia, aquí está, pero está vuelto a ser el mundo completo. Es increíble que donde entran a la pieza que van hay unas descripciones completas de personajes ocasionales, de decorados, de mobiliarios. Entonces uno realmente se impresiona de esa capacidad de darse el tiempo de que mientras está ocurriendo algo en donde hay tensión, al mismo tiempo todo esto está mezclado con una cantidad inmensa de detalles, que es una habilidad increíble. Sí, pero es que uno no lo siente denso, ¿no? A mí me ha pasado otras veces leyendo novelas en donde hacen ese mismo ejercicio y uno dice, ya, pero cuéntame qué pasó, ¿no? No, porque porque todo más o menos está justificado en la situación, entonces parte de lo que va ocurriendo. Sí, y yo quiero como unir un poco lo que ambos decían leyendo un parrafito que tengo marcado aquí. Cuando, bueno, él suplanta a Dickie Greenleaf y en algún momento él tiene que abandonar la identidad de Dickie porque están buscando a Tom Ripley por asesinato. Entonces él tiene que aparecer diciendo, no, aquí estoy, está todo bien. O sea, están buscando a Dickie por asesinato porque desapareció Tom Ripley, entonces Tom Ripley tiene que aparecer diciendo, aquí estoy. Bueno, dice, siguió haciendo las maletas, decidido a que aquel fuese el fin de Dickie Greenleaf. Odiaba tener que convertirse de nuevo en Thomas Ripley, un don nadie. Odiaba volver a sus viejos hábitos, a experimentar otra vez la sensación de que la gente le despreciaba y le encontraba aburrido, a menos que hiciera algo especial para divertir a los demás, como un payaso, sintiéndose incompetente, incapaz de hacer algo que no fuese divertir a la gente durante unos minutos. Odiaba volver a su auténtica personalidad del mismo modo que hubiese odiado tener que ponerse un traje viejo, manchado y sin planchar, un traje que ni cuando era nuevo valía nada. Sus lágrimas cayeron sobre la camisa de Dickie, de rayas azules y blancas, colocadas encima de las demás prendas que había en la maleta, limpia y almidonada, y con aspecto de ser tan nueva como al sacarla de la cómoda de Dickie en Montebello. Pero por el bolsillo del pecho estaban las iniciales de Dickie, bordadas con diminutas letras rojas. Mientras hacía la maleta, iba pasando lista las cosas de Dickie que le sería posible conservar porque no llevaban sus iniciales, o porque nadie recordaría que pertenecían a Dickie, no a él. Me parece que ese es bien revelador. ¿Qué vas a decir, Omar? Iba a decir que las dos cosas que has leído eran dos cosas que yo iba a leer. Maravilloso. Es increíble cómo podemos en 324 páginas tener la misma media página dos veces. Ya vamos, es como para el no, no es la primera vez que nos pasa, Omar Serra. Somos al... Sí, 2 de 3, o sea, increíble. Yo, eso y el anterior eran las cosas que iba a leer, pero bien, perfecto. Eso. Pero tiene marcado otro, ¿cierto? Tengo otro. Ya, eso, perfecto. Sí. No, eso mismo le pasaba a Tom ya. Ahora, está difícil aquí la suplantación, digamos. No, pero cada vez va. Tiene que pasar por operaciones significativas de un camino a otro. En un mundo no binario podría ser. Bueno, pero no sé si ustedes se hicieron esa pregunta, ¿no? Porque uno decía, a ver, es evidente que Tom Ripley tiene muchos recursos en términos emocionales, no, pero en términos de sobrevivencia, ¿no? Es un tipo que tiene mucha capacidad con los idiomas, que tiene mucho, o sea, para suplantar a otra persona, ¿no? Sí. Y que tiene una inteligencia, que tiene una rapidez, que aprende muy rápido. Yo me preguntaba, bueno, pero ¿por qué no se construyó una vida por sí mismo? O sea, este párrafo es tan evidente de que él odia tanto su origen, su persona, que es incapaz de verse a sí mismo como un lugar de inicio para construir algo. Es que ahí es donde radica maravillosamente la locura, pues, porque, digo, maravillosamente en términos de análisis estético, no de análisis moral, ¿no? Porque Anto, cuando tú decías que no tenías recursos psicológicos, no es que quiera contradecirte, pero si uno lo mira desde otra perspectiva, uno puede decir que su problema radicaba precisamente en que tenía demasiados recursos psicológicos. ¿Te fijas? Porque tenía una laxitud para hacer cosas como manejar situaciones extraordinariamente complejas, redoblar, triplicar y cuadruplicar una mentira,
manipular generalizadamente, que eso solo lo Lo puede que no hacer tiene es alguien. inteligencia emocional, diríamos. No, o sea, el tema es que si uno pudiera mirar una vida como una obra, ¿no? Por ejemplo, cuando existe este mito de las personas como forjadoras de sí mismas, ¿no? Con todos esos recursos, Tom habría podido hacer de sí mismo un ser extraordinario, ¿no? Y sin embargo, le parece tan inviable esa alternativa, está tan vaciado de sí mismo, que toda la genialidad que tiene, que es real, la termina tratando de volcar hacia apoderarse de otros, pero más que eso, de construir una vida sobre la base de la mentira, ¿no? Claro. Sí, eso es que no se quería, y es lo que tú dices, Pato. Ya antes hay una pequeña muestra al principio del libro cuando él se hace pasar por otro para robar los impuestos de la gente, se hace pasar como un funcionario y da una dirección falsa, una identidad falsa, un nombre nuevo, contesta el teléfono, habla con la gente para convencerle de que tiene que pagar más impuestos de los que ya habían pagado porque había un error en su declaración. Entonces, él no se quiere y siempre está tratando de ser otro, es lo que se ve acá, ¿no? Bueno, es momento de que vayamos con una canción. Patricio López, te dejo hacia el final. Sí, yo me quedo al final. Ya, entonces vamos a escuchar, y yo sé que yo siempre pongo esta canción cuando hacemos novela negra, pero no me importa, porque me gusta mucho. Así que no pienso ser original, esta vez sí vamos a escuchar a Faith Si No no More. estuviéramos al aire, lo podríamos decir de otro modo, ¿no? O sea, si hay alguien que tenga algún problema con esto, realmente me importa. Sí, sí. O sea, Sí. la gente igual reclama cosas en el chat, Sí. y pueden hacerlo, y dale, también, o sea, como, nada. Vamos a escuchar a Faith No More con Evidence, ¿por qué no? Excelente. If you want to open the hole, just put your head down and go. And step aside the piece of the circumstance. Gotta wash away the taste of evidence. Wash it away.
Attention's feel a thing. Intentions mean a thing. Didn't I testify? Didn't feel a thing. Attention's feel a thing. Intentions mean a thing. Didn't I testify? Didn't feel a thing. Su lengua seguía parloteando casi independientemente de su cerebro, que en aquellos momentos estaba ocupado en calcular los progresos que estaría haciendo para ganarse el aprecio de Dickie y March. En su rostro se veía que ganaba terreno rápidamente. La subida hasta la casa de Dickie no le pareció tan larga como en la ocasión anterior. A la terraza llegaba el delicioso aroma del pollo en el asador. Dickie preparó unos martinis. Tom se duchó y luego lo hizo Dickie, que al salir se sirvió una copa, igual que la primera vez. Pero el ambiente había cambiado radicalmente. Dickie se sentó en un sillón de mimbre con las piernas colgándole por encima de uno de los brazos. «Cuéntame más cosas», dijo sonriendo. «¿A qué te dedicas? ¿Dijiste que tal vez buscarías un empleo?» «¿Por qué lo dices? ¿Es que tienes algo para mí?» «Me temo que no». «Pues puedo hacer varias cosas. De mayordomo, cuidar niños, llevar una contabilidad. Por desgracia tengo aptitud para los números. Por borracho que esté, siempre me doy cuenta cuando el camarero intenta estafarme. Sé falsificar firmas, pilotar un helicóptero, defenderme con los dados en la mano, hacerme pasar prácticamente por cualquier otra persona, cocinar y montar un espectáculo para mí solo en un club nocturno cuando el animador de la casa está enfermo. ¿Hace falta que siga?» Tom tenía el cuerpo inclinado hacia adelante e iba contando sus habilidades con los dedos. No le hubiera resultado difícil seguir nombrándolas. Que estamos con el talento de Mr. Ripley esta noche en la República de las Letras. Y ahí tienen, se lo está diciendo. Soy capaz de falsificar firmas, de suplantar a otras personas. Ahí está la locura, ¿no? De repente tiene esa tentación varias veces en la novela, el personaje de arriesgarse, de hacer cosas poco prudentes. Bueno, en este caso, en este momento todavía no sabía que iba a ser un asesino, pero eso es lo que había hecho ya en Estados Unidos, suplantando al funcionario de impuestos internos. Uh-huh. Ahora, yo creo que lo impactante es que no le cuesta nada ser un asesino. No le cuesta Dos nada. veces y casi 3. Y es como, dice, y después menos mal que no la maté. Ahora, no quisiera yo dejar esta oportunidad sin que hablemos algo que López anunció al inicio, que tiene que ver con el perfil psicológico que hace Patricia Highsmith de las clases medias y las clases más, si la palabra sea aristocrática, porque estamos hablando de Estados Unidos, entonces no es aristocracia lo que nos enfrentamos, diríamos burguesía, ¿no? En este caso. Alta burguesía, oligarquía. Gente acomodada, gente que no se preocupa. O sea, imagínate, Dickie vivía en Montebello, creo que se llama el lugar, haciendo nada. No sé si a ustedes les pasa que cuando ves series, es como, ¿de qué vive esta gente? Bueno, este era un heredero, recibía una mesada, se dedicaba a pintar y a ir a nadar y a pasar tiempo con sus amistades. Pinturas que valían hongo, disculpen que lo diga en sánscrito, ¿no? Claro. Bueno, el otro día vi un cómic de algo así como, salía como un tipo en una exposición diciendo, les voy a presentar mi obra que se llama A esta hora no le importaría a nadie si yo no fuera hijo de papá o si no hubiera nacido en la oligarquía o algo por el estilo, decía. Bueno, no, Anto, a propósito de lo que tú decías, no es que uno diga que todos son como Tom Ripley, no quiero decir eso, pero hay ahí un seguimiento que es bien interesante como un tema más general de conversación, porque eso que Omar describía como que Ripley no se quería, efectivamente tenía una dimensión psicológica, una dimensión biográfica,
O sea, una dimensión específica, ¿no? Bien, bien clara. Pero también tenía una cierta dimensión de carácter estructural porque una de las cosas que explican ese sentimiento de no quererse tenía que ver con que Ripley no quería su clase social, ¿no? Pero no es que no la quisiera en un sentido de renegado, como son, por ejemplo, ¿cómo se le llama a estos arribistas? Los desclasados, ¿no? No como un desclasado, sino como alguien que piensa que por el hecho de haber nacido donde nació está de alguna manera condicionado, ¿no? Y bueno, yo sé que estoy yendo un poco lejos con mi hipótesis, ¿no? Pero cuando hace algunos minutos atrás yo decía que Tom perfectamente podría haber hecho de sí mismo la obra de un ser extraordinario, eh, parte del rollo que él tenía era que por venir de la clase media eso no era posible, ¿no? O sea, de alguna manera, el solo hecho de que los otros hubieran nacido donde nacieron les permitía, como tú decías muy bien, Anto, vivir tranquilos, relajados, sin sentir que tenías que correr riesgos ni hacer grandes esfuerzos para llegar a algún lugar, ¿no? Entonces, de alguna manera, yo digo que no digo que sea mayoritaria ni mucho menos, pero de alguna manera la pulsión de Tom es la pulsión de alguien que siente, sí, exactamente. Era la pulsión de alguien que siente que por haber nacido donde nació tiene un cierto techo, ¿no? Y eso nos Sí. vincula con los techos de cristal, compañera, nos vincula con los síndromes del impostor, y una serie de cosas que a veces afectan a las personas que están en una determinada posición y que vienen de bien atrás o de bien abajo. Gente que Tomás. se rechaza, digamos. El asunto aquí es que sí, sorprende, y no tanto, lo que pasa es que ya han pasado décadas, pero esta novela también, con el recurso antiguo de poner 1903 puntos suspensivos, no sabemos exactamente cuándo ocurre, pero mediados de los años 40, años 50, posguerra, inmediatamente, Estados Unidos es el lugar de la gente económicamente más poderosa. Italia es un lugar donde hay pobreza, donde cualquier persona que viene a Estados Unidos es admirada solo por ese hecho. Y no se ve ninguna ética del trabajo. O sea, Ripley no le da ningún cargo de conciencia poder estar todo el tiempo, como tampoco a Dicky, No, claro. tomando, comiendo, arrendando lugares, yendo a otras ciudades. Claro, el padre de Dicky es dueño de una sociedad donde fabrican embarcaciones, tiene astilleros, tiene todo esto, ¿no? Diseñan, pero no hay ningún personaje de todos los decenas de personajes que están dando fiestas continuamente, invitando a meros conocidos que se cruzan con ellos en otra fiesta, a su casa a comer y a tomar. Ninguno de ellos tiene ningún cargo de conciencia por no trabajar. En ese aspecto parecería una aristocracia, y eso se nota muy vívidamente en contraste con la población propia del país, ¿no? O sea, todos los extranjeros son gente Sí. que se da todos los lujos, y Tom quiere vivir así para siempre, ojalá. Quiere ser uno de ellos. No, pero además es una aristocracia endogámica, porque es una aristocracia de jóvenes ricos estadounidenses que se procuran no mezclarse mucho con los europeos, ¿no? Claro, porque uno se pregunta, ¿de qué vive Marge? Ella dice que está escribiendo un libro, pero claramente no le pasaron un adelanto al respecto. O sea, no es escritora, no vive de ser escritora. Preguntan a las escritoras y las escritoras qué pasaría en su vida real. Sí, pues bueno, a menos que Esa sea es parte... la gran Christian Barker, ¿no? Un escritor sin obra. Oye, yo Claro. tengo la colección, un libro que salió con los resúmenes de Noreste. Ah, Ya. ya. Sí. Bueno, Noticias que no son noticias o algo así se llama. Ojo, porque yo insisto, es un dolor porque yo era fan de Noreste. Pero bueno, volviendo a esta gente que no hace nada, la gente con tiempo. El tema es que también hay, además de esta como observación de clase, porque Tom podría estar profundamente resentido respecto a Tom, respecto a Dicky, ¿por qué él Adiki. y no yo?
pero a él le parece que es el sentido natural de las cosas. Esa cuestión es muy rara también, ¿no? Y también le parece que es el sentido natural de las cosas de que lo europeo, no solamente la gente, lo europeo sea superior. Y ahí quizás también tiene que ver con Patricia Highsmith. Pero yo creo que probablemente como para cerrar y para ir englobando algunas ideas y volviendo un poco a lo que decíamos al principio sobre ella como escritora, yo tengo aquí algunos libros de ella. Leímos, insisto, acá Dos extraños en un tren. Está Carol, que se hizo la película por Todd Haynes. Está Aquí tengo rescate por un perro, que es buenísimo. Y La Casa Negra, que tienen en común, a mí me parece, todas estas obras y también Dos extraños en un tren, la pregunta por el límite, por la apariencia de normalidad y por exactamente el peso de la apariencia. Estoy pensando en Carol, eso es muy, muy importante, ¿cierto? Lo que se supone que la sociedad espera que haga una mujer de su clase, de su época, etc. Y los costos que significa sostener la apariencia, tanto desde un punto de vista moral como en un punto de vista logístico, diríamos, en el caso de Tom Ripley, ¿no? Y yo creo que lo que es profundamente perturbador en el caso de la escritura de ella, y particularmente de este libro, y también de Dos extraños en un tren, es la justificación del crimen. Es que están siempre contados desde ellos. No llega a suceder, a mí por lo menos me pasa con este libro y con Dos extraños en un tren, que uno comprenda, que uno se identifique o que uno le dé misericordia a los personajes. Pero está tan bien armado que uno le parece muy verosímil. Eso por lo menos es lo que me pasa. Es como uno no dice, ay, pero esta persona no existe, ¿no? Sino que es como está tan bien armado que uno dice de más que puede haber gente que se construye desde esos lugares tan perversos. Claro, sí. Eso como para cerrar, ¿no? No sé si quieren decir algo más, además de nombrar a Clepsidra. Por favor, Macul 94, donde uno se puede encontrar con esta novela, con varias otras. Hay toda una línea, ¿no? Mira esta solapa y mira estas otras, ¿no? Sí. Todas las anagramas. Exactamente. Bueno, todo eso, pero así multiplicado, así como Jesucristo convirtiendo y multiplicando el pan y los peces. Lo pueden encontrar en Clepsidra, donde va a estar siempre Omar ahí recibiéndolos y con una gran oferta de obras de distinto tipo. Sí. Es muy importante decirlo ahora que estamos entrando, querido compañero, al mes de diciembre. Sí. Donde frente a esta pregunta que a veces angustia, que se vuelve existencial, ¿no? Que no te deja dormir, que te hace despertar en la madrugada de ¿qué le voy a regalar a tal persona? Bueno, evite ese problema, vaya a Clepsidra y le compre la lista completa en un solo lugar. Ahí. Sí, esta es la época antes de toda la locura. Ya hay gente que va y compra, y hay gente que solo regala libros, que para mí yo soy librero, pero si me regalan un libro y soy feliz, siempre ha sido para mí el mejor regalo. El mejor regalo. Qué loco que uno le diga, pero ¿cómo te voy a regalar un libro? Y es como, pero si es el mejor regalo. Sí, es el mejor regalo, además que después. Pero es que lo más probable es que lo tengas, pero si, como lo más probable es que lo tengas. Sí. Además que en Clepsidra tienes dos opciones. Además de que si lo tiene, lo puede ir a cambiar a Clepsidra, sin duda. Dos, lo puede tener firmado por Omar Sarraz. Imagínate lo que es eso. No, por favor. Es verdad. Bueno, ahora les quiero decir que hubo un cliente que fue expresamente a felicitarlos y felicitarme a todos en el programa por el programa de Serrat. Fue expresamente a eso. A decir que fue emocionante, que fue muy lindo, que fue una cosa que compartió con su señora. Y bueno, así que, y constantemente está ocurriendo eso, así que uno se sorprende de todo el bien que a pesar de Tom Ripley hay en el mundo y que no es fingido. Que no es fingido para nada. A pesar de Tom Ripley y el partido de la gente. Oye, ya. Exacto. Tom Ripley sería parte del partido de la gente, no tengo ni una duda. Sí. Oye, ya hasta tuvimos ahí la mano de Dios, que bajó y puso Pueblo Blanco la semana pasada, ¿no? Sí, menos mal lo salvamos, sí. si no íbamos a tener todo tipo de contramanifestaciones en la radio. Bueno, este programa, todos los anteriores, 12 años de programas, están en las redes, están en iVoox, están en Spotify, están en YouTube, no todos están con Zoom, porque eso empezamos a hacerlo a partir del 2020,
Pero hay muchísimos programas para atrás que podemos acompañarles. Y esa Sí. sería la despedida. Nos vemos la próxima semana. Le dan a Patricia Highsmith. No sé si los va a hacer felices, pero lo van a pasar bien. No, pero Sí. ser feliz es vulgar. Oye, pongo una Eso no somos tan canción, ¿no? elegantes. Sí, Sí. pongo una canción. Tu canción, No, lo que pasa es Patricio que López. Anto me había dicho que, porque la verdad, ahora voy a confesar, es que no sabía qué poner. Entonces, la Anto me había dicho por interno que pusiera ¿Por qué los ricos de los prisioneros? Pero Anto, déjame hacer un ajuste. Por Porque favor, creo tú que a pones, esta- es tu canción, pones lo que quieras. Porque creo que a este libro, a estos personajes, les vendría tanto mejor de los mismos prisioneros, lo estamos pasando muy bien. O porque no Sí, sean del país sí. también. Sí. Ay, ah, los prisioneros. Ya, po. compramos en el Parque Arauco y en el Almac. Claro. Qué lindo tiempo. Eso. Muy bien. Nos vemos. Que Imagínate. estén muy bien. Chau. Un abrazo. Chao. Como puedes ver, las vitrinas están llenas de cosas que comprar. En sus autos la gente va feliz a trabajar. No hay problemas ni necesidad. Este lugar es ideal. Todos tenemos mucho dinero para gastar. Compramos en el Parque Arauco y en el Almac. Nada es muy caro si se trata de nuestra felicidad. Todos tenemos trabajo digno y bien pagado. Nadie está en desventaja ni es maltratado. Nuestros jefes nos sonríen y nosotros también. A ellos. Aquí no roba nadie, ni hay por qué robar. Nuestros ojos son buenos y hasta podemos ahorrar. Ven a jugar a que somos un país de verdad. Lo estamos pasando muy bien. Engordamos bastante. Esto es magnífico. Lo estamos pasando muy bien.
Antonella Esteves, Patricio López, Alberto Mayol y Omar Sarraz y su República de las Letras regresan la próxima semana con un nuevo libro y nuevas conversaciones. Los esperamos. Librería Clepsidra. En Ñuñoa, en Macul con Irarrázaval, está la librería Clepsidra. Libros de ciencias sociales, literatura, filosofía, poesía, lecturas escolares de arte y teatro. Avenida José Pedro Alessandri 94, teléfono 225-5706. Consulte nuestros títulos y autores en www.clepsidra.cl.